Usted sintoniza Sigamos con Jesús, Camino al Paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía. Bueno, gracias por su sintonía. Sigamos con Jesús.com, Camino al Paraíso. Buenos días, Dios le bendiga a todos y a cada uno de los amigos y hermanos que están con nosotros en el día de hoy. Dándole primeramente gracias a Dios por este día que nos ha permitido estar aquí. Muchos quisieron estar y no pudieron, no pudieron, ¿verdad? Muchos se acostaron en salud y sencillamente no se levantaron. Sencillamente no se despertaron. Y usted y yo tenemos la bienaventuranza de que por la misericordia del Señor estamos despiertos, estamos vivos. Y eso es ya más que suficiente para dar gracias a Dios. Gracias a Dios. Queremos saludar a Odalis Pérez en Manhattan. Odalis Pérez, el Fiber. Onassis Cabral, Justino Aranque, Víctor García, quienes están con nosotros, y a los amigos que están en las diferentes redes sociales. Gracias por su sintonía. En el día de hoy traímos un tema titulado Las palabras de Jesús juzgarán a los hombres y la incredulidad de los judíos. Nos vamos a basar en el libro de Juan a la altura del capítulo 12, del 37 al 50. La palabra de Jesús juzgarán a los hombres y la incredulidad de los judíos. Saludando a Joel López. Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga, Joel, que acaba de entrar. Así que mientras usted busca el libro de Juan 12, vamos a escuchar esto. Es la roca de mi ser, es el que da paz a mi corazón, es el sol que ilumina mi vida, así lo es. Su dulce nombre es Jesús, por siempre lo cantaré, lo esperaré, porque Él es mi Salvador. En mi corazón tengo a Cristo, de la mano voy con Él hasta el cielo. Yo cantaré que tengo un amigo cuyo nombre es Jesucristo. Hoy le doy mi corazón. Es la roca de mi ser, es el que da paz a mi corazón. Es el sol que ilumina mi vida, así lo es. Su dulce nombre es Jesús, por siempre lo cantaré, lo esperaré, porque Él es mi Salvador. Todavía, Señor, hay un gran conflicto en mí, entre lados opuestos de mi ser. Hay un yo egoísta que no se rinde a ti, y otro yo que te quiere obedecer. Todavía, Señor, no soy lo que debo ser. Tú mereces de mi vida lo mejor, pero gracias a ti, que por tu poder y amor, ya no soy lo que era, Señor. Gracias, Señor. Usted sintoniza Sigamos con Jesús, Camino al Paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía. Esta es Sigamos con Jesús.com, Camino al Paraíso. Buenos días. Dios le bendiga a todos y a cada uno. Queremos saludar a Joel López, decíamos a Manuel Morrigo Hernández, Ana Ivette Alcántara, Wellington Jiménez, del 27 de febrero, ¿verdad? Allá en Manhattan, específicamente en la Broadway. Tomico Guzmán, del 27 de febrero, también está ahí con nosotros. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Víctor García. Miren, en el día de hoy vamos a tratar el tema
la palabra de Jesús juzgarán a los hombres. La incredulidad de los judíos. Es bien sabido que Jesús estuvo en la tierra, andaba a hablar en la tierra, predicó, escogió a 12 discípulos, llamados apóstoles, los que tenemos, 12 apóstoles, no tenemos ni 15 ni 20, no tenemos 12 apóstoles, eso que ya usted y yo, pues la Biblia relata. Y en el día de hoy vamos a hablar de las palabras de Jesús, que es la que juzgarán a los hombres. Y nosotros tenemos como base a Juan 12, 37, 50. Le pedimos que ponga mucha atención a las palabras que vamos a leer y combine todo lo que vamos a hacer. Yo no puedo, no tengo autoridad para salirme, ni ponerle ni quitarle a la palabra. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude con el entendimiento de esta palabra. El Señor hacía muchos milagros, pero la incredulidad de los judíos, muchos no creían. Pero en este tiempo el Señor hace tantas cosas con nuestra vida y sin embargo muchos de nosotros no creemos. Ahora, cabe enfatizar que simplemente no es esta palabra para aquellos que no creen en Jesús abiertamente. Que no solamente para ellos, es también para aquellos que decimos que somos cristianos y desobedecemos su palabra. Porque se ha vendido por mucho tiempo que el que está adentro ya está con Cristo. Pero muchos de los que estamos adentro no le creemos a Cristo. Se ha vendido que ya yo soy cristiano y que estas palabras no son para mí. Que estas palabras son para aquellos que no creen en Él. Bueno, aquellos no creen en Él, pero cuando yo también que estoy dentro, supuestamente digo, no obedezco su palabra, entonces también es para mí. Y hay muchas formas de desobedecer la palabra. Muchas formas. ¿Y quién me va a juzgar a mí? La palabra que Jesús ha hablado. Que están estampadas en la palabra, específicamente en el Nuevo Testamento. Y dice Juan 12, 37 al 50, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién se ha revelado al brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también, dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento
de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Esto es palabra de Dios. Aquí vemos cómo Jesús dice que el que oye su palabra y no la guarda, él no le juzga. Porque es que él no ha venido a jugar el mundo, sino a salvar al mundo. Estas son palabras del maestro, que dice claramente que no ha venido a juzgar, sino a salvar. Y me gustan mucho esta palabra, porque como discípulo de Jesús, yo, al comprenderla, no estoy llamado a juzgarlo a usted. Estoy llamado a decirle que Cristo salva. Y no a estar juzgando sus pasos, porque antes de juzgarlo a usted, yo tendría que verme yo. Y claramente digo que cuando me veo, tampoco estoy bien. Que lo que apelo es a que el Señor me perdone. Y tengo que hacerlo diario. Entonces yo no puedo juzgarlo a usted porque no sea cristiano, porque si lo es, está en cosa. Ahora yo sí puedo exhortarle a que coja el rumbo que Cristo ha trazado, pero no a juzgarlo. Y el ser humano es muy propenso a estar juzgando. Y cuando hablo de ser humano, por supuesto que me estoy también yo mencionando. Queremos saludar a Alex Canario. Qué bueno que está por ahí, Alex, escuchando. Qué bueno. Como el Señor estuvo en la tierra, Jesucristo, él predicaba, él hablaba, los judíos no creían. Muchos de ellos no creían. Pero ahora se está predicando la misma palabra de Jesús y muchos no creen. Y ahora se está jugando a que yo soy de Dios, pero estoy en el mundo, a que Dios te bendiga y haciendo lo contrario a lo de Dios. Se está jugando con eso, porque se parece como que Cristo, que el Señor no se está dando cuenta de los juegos que usted y yo hacemos con Él, cuando jugamos a ser cristiano con Él. Y oigo un sinnúmero de cosas que están pasando con los llamados cristianos. Y tenemos que ponerlo bien claro con el Señor. Porque yo puedo engañarlo a usted, pero yo no voy a engañar a Dios. Yo no voy a engañar a Dios. Y la palabra que ha escrito, que él ha dejado, nos van a juzgar por lo que hacemos. Y yo voy a repetir que eso simplemente no es para aquellos que no son cristianos, para aquellos que no han escuchado al Señor. Es para aquellos que decimos que somos cristianos y desobedecemos su palabra. Porque se dice en la calle que solamente se le quiere cargar el dado a un solo lado. Y cuando decimos a un solo lado, es que creemos que la Biblia, como usted no es cristiano, simplemente para usted porque tiene que venir a Cristo. Sí, usted tiene que venir a Cristo, pero usted tiene que obedecer a Cristo. O sea que también para nosotros es. Entonces el Señor en el 37 de Juan 12, perdonen por la introducción, porque es que tengo que tratar de unir esto, pero a pesar de que había hecho tantas señales el Señor delante de los judíos, ellos no creían en Él. Pero a pesar de cómo está el mundo en este momento, muchos no creemos en Él. ¿Pero por qué? 38. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Cuando usted y yo predicamos el evangelio, ¿quién ha creído en nuestro anuncio?
Cuando el Señor mandó a predicar, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio. ¿Quién ha creído en ese anuncio? Usted que está escuchando y quizá no es cristiano, usted ha creído en el anuncio de que Cristo viene, de que hay que buscarlo, de que él es el que salva. ¿Quién ha creído en este anuncio? Dice el 38. Pero se le pregunta por ahí, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Porque todos creemos en Dios, mayormente. Ahora, aquí la clave está, no es que si tú crees en Dios, es que si le crees a Dios. Porque si le preguntamos si usted cree en Dios, va a decir, sí, yo creo en Dios. Ahora vamos a voltear la pregunta. ¿Pero usted le cree a Dios? Porque de creer creemos. Ahora, de creerle a Él es hacer lo que Él ordena. Entonces yo puedo andar con una Biblia. Ay, mira, Carlito, qué buen cristiano. Él cree en Dios. Sí. Y le sirve a Dios. Ajá. Y yo le creo a Dios. Haciendo cosas diferentes a lo que Dios, a lo que Dios ordena. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Pues yo creo en el anunciante, pero en el anuncio no creo. Yo creo en el Señor, pero entonces en lo que Él dice que yo haga, yo no creo. Yo creo en el anunciante, pero no creo lo que Él dice que haga. Entonces, ¿en qué Dios yo estoy creyendo? Y dice, ¿y quién se ha revelado? El brazo del Señor. Dice el 39, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se convierta y yo los sane. Hay que tener una disponibilidad, hay que tener una fe y un querer creerle a Dios. Porque nada más no es que usted lo diga y que yo lo diga, que creemos en Él. Es que también nosotros pongamos de nuestra parte. Y que Él vea que realmente nosotros queremos obedecerle. Y dice el 41, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de Él. Con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en Él, pero a causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Oiga bien, desde ese tiempo, muchos creían en el Señor, pero a causa de los fariseos, dice que no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. ¿A causa de qué usted no confiesa al Señor como su Salvador? ¿Cuál es la vergüenza que usted tiene? Porque lamentablemente, el que lo niegue ahora, él lo va a negar delante del Padre. Ay, no, pues yo no, me da vergüenza de confesarlo. Yo creo, pero me da vergüenza. Y estos fariseos, esta persona, le daba goza para no ser expulsado de la sinagoga por miedo a los fariseos. Y si usted cree en Jesús, si usted quiere a Jesús, si usted ama al Señor, usted tiene que demostrárselo en cualquier área. Pero hay áreas que somos cristianos y hay otras que no lo somos. Aquí digo que soy cristiano en este micrófono, pero en la calle, ahí no, ahí hago de todo. Pero esto es tanto para los cristianos como para los que también quisieran hacerlo, pero tienen vergüenza. Vergüenza debería de darnos no confesar de malagradecido, y perdone la palabra, de quien nos salvó, de quien dio su sangre. Pero ¿cómo lo confieso? Diciendo que yo quiero a Jesús, que Jesús es el centro de mi vida, pero hago lo contrario. No es así que el Señor quiere que lo confiese. No es así. Pero la palabra de Jesús, que es el tema de hoy, juzgarán a los hombres. Y nuestra incredulidad nos lleva a nosotros muchas veces hasta negarlo. Entonces, esto no lo confesaban por no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Qué es lo que lo detiene a venir al Señor?
a usted que no es cristiano, y a usted que es cristiano y a mí, ¿qué es lo que pasa? Que no obedecemos su palabra tal y como es, porque amamos más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Por eso, porque soy cristiano hasta aquí, pero de ahí para allá no, porque de ahí no me conviene. Yo quiero para mí, yo quiero estar bien. Yo soy hijo del rey, y yo esto, y yo aquello. ¿Y quién le dijo a usted que porque usted le sirva al Señor, ya todo va a ser color de rosa? ¿A dónde que lo dice? Ahora, si vamos a tener, si obedecemos, vida eterna. Pero el Señor no nos dijo que íbamos a tener, que todo iba a ser color de rosa. Porque dice la palabra que en el mundo tendréis aflicción. Más confía, yo he vencido al mundo. Dice, tendréis aflicción. ¿Quién le dijo a usted que todo se resolvió económicamente porque vinimos al Señor? Eso es lo que le están vendiendo, eso es lo que le están diciendo. Que se declare, no, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Pero ¿qué pasa? Que la palabra de Jesús juzgará a los hombres. En el 44 del 12 dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. ¿Quién envió? Esto me gusta. ¿Quién envió a Jesús? El Padre. Y Jesús y el Padre, uno es. Son lo mismo. Oiga bien. El Padre manda a Jesús para que nosotros creamos en Él. Para que todo sea a través de Jesús. Pero nosotros decimos que creemos en Jesús y hacemos muchas cosas que Jesús no nos la pide. Y queriendo hacer el bien, lo hacemos mal porque no estamos escuchando a Jesús. Porque hay un libro que se llama la Biblia que está dividido entre Viejo Testamento y Nuevo Testamento, y la palabra que Jesús nos dice que hagamos están establecidas en el Nuevo Testamento. Y nosotros hacemos mucha parte de la ley que fue dada a Moisés y a los judíos. ¿Y qué dice Jesús? En el 44. El que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Esto es bueno para entender que Jesús es Dios, porque hay muchos que dicen que no. Y aquí dice, y el que me ve, ve al que me envió. 46. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en la tiniebla. ¿En quién tengo que creer? En Jesús. Y creer conlleva a obedecer. (47) Al que oye mi palabra, vamos a ver aquí, al que oye mi palabra y no la guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Usted está escuchando la palabra del Señor y no la guarda. Dice el Señor, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Ahora, pero si usted oye la palabra y no la guarda, ¿qué pasa? 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Esto sí es lindo aquí, porque yo no te voy a juzgar. Ahora, la palabra me dice a mí, dice, yo te mando la palabra, tú la obedeces, pero si tú la rechazas y no recibes mis palabras, entonces va a tener quien te juzgue. ¿Quién? La misma palabra que he hablado, ella te juzgará en el día postrero. Y la palabra de Jesús, ¿dónde la vemos estampada? En el Nuevo Testamento. De Jesús se hablaba en el Viejo. Se hablaba que venía. Juan el Bautista hablaba de él. Jesús vino, ¿verdad? Escoge 12 hombres y le dice lo que tenían que decir, lo que tenían que hacer. Ellos vieron todo. Entonces dice, el que rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella lo juzgará en el día postrero. Porque Isaías me está hablando, pero Isaías me está hablando de Jesús.
Muy bien. Ahora, el mismo Jesús es el que dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, la de él, la que vemos en el Nuevo Testamento, querido hermano y amigo. Que él va diciendo lo que tenemos y cómo debemos hacer, cómo debemos de bautizarlo, cómo debemos de ofrendar, cómo debemos de adorarlo, cómo debemos de comportarnos. Y dice, ya solamente te tengo todo mandamiento, ama al Señor con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Pero el que me rechaza y no la recibe, tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, ella lo juzgará en el día postrero. 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Ahora, usted y yo, ¿qué tenemos que hablar? Si Jesús habla lo que el Padre le dijo que diga. Jesús no dice lo que él quiere. No. Jesús dice lo que el Padre dijo que le diga. Ahora, usted y yo, como cristianos, ¿qué tenemos que hablar? Lo que Jesús dice que digamos. ¿Y dónde lo dice el Señor? Esto es sencillo. No, pero yo quiero ponerle a la palabra emociones, quiero quitarle a la palabra del Señor algunas cosas, quiero introducir de la ley a la gracia, quiero quitarle a la gracia y poner de la ley. Entonces no es lo que Jesús dijo. Porque en Hechos 2:47 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y los apóstoles en qué doctrina ellos perseveraban? En la de Cristo. Entonces, ¿en cuál doctrina usted y yo debemos de perseverar? ¿En la de Moisés? ¿En la de Isaías? ¿O en la de Jesucristo? Esto es sencillo. Esto está claro. Ni siquiera me lo estoy inventando. Si usted ve el verso 38, cuando dice el 38, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dice que quien ha creído en este anuncio, estoy en el 50 de Juan, en el 12, del 38 al 50, ¿por qué dice esto en el 38? Es sencillo. La palabra, otra referencia semejante al cumplimiento de la Escritura, la encontramos en Juan 13:18. ¿Quién ha creído en este anuncio? Si usted se va a Juan 13:18, mire lo que encontramos. Juan 13:18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quien he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo, levante contra mí su calcañal. Para que se cumpla la Escritura. Juan 15:25. Estamos hablando para que se cumpla la Escritura. Juan 15:25 encontramos. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. O sea, son tantas cosas que el Señor, ¿verdad? Para el cumplimiento de la Escritura. La incredulidad de los líderes también es consistente con la profecía del Antiguo Testamento. O sea, Jesús le está diciendo a ellos tantas cosas para que se cumpliese la Escritura, pero ellos estaban tan incrédulos que la incredulidad de los líderes también era consistente con la profecía del Antiguo Testamento. ¿Hasta dónde llega también la incredulidad suya y la mía? La incredulidad de aquel que no ha venido a Cristo, pero la incredulidad del que ya le sirve, pero que no obedece su palabra. Al no obedecer, tenemos que tener un nombre, entonces somos incrédulos, no le creemos al Señor, porque queremos hacer estrategia de hombre. Y si el Señor dice por aquí no, es por aquí no. Y si yo lo volteo por otro lado y quiero que hagan la cosa por otro lado, entonces yo no estoy creyendo en el Señor. Entonces hay muchos cristianos, y me incluyo yo, para que no se oiga de un solo lado, que somos incrédulos.
¿Usted me entiende la idea? ¿Cuál es? Pues yo apelo, ¿verdad?, a que usted pueda entender, y si es así, pueda enderezar el barco. Pero dice el 39, por esto no podían creer, porque también, dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y él los sanes. En el 39, de nuevo Juan lo que enfatiza es la soberanía de Dios en la relación con la fe salvadora. Enfatiza la soberanía de Dios. Dios es soberano en relación con la fe salvadora. Si usted se va a Juan 1:13, usted se da cuenta rápidamente. Juan 1:13, ¿qué dice? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquellos que ya han creído, a los que obedecen su palabra, que le dio potestad de ser hechos hijos a través de estos 5 pasos que conocemos, entre ellos el bautismo para perdón de pecado. Dice el 13, que los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces la soberanía de Dios al aceptarnos como hijos. Pero en Juan 6, 44, 65, además la condenación de los impíos proviene de la propia dureza de su corazón. La condenación, ¿de dónde viene? De la dureza de su corazón. Porque el Señor no tiene la puerta abierta y el Señor no la cierra. Ahora nosotros no la cerramos. Nosotros no la cerramos. ¿Y qué dice Juan 6, 44? Mire lo que dice Juan 6, 44. Para que usted vea cómo nosotros mismos no. Dice aquí, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. No es, por eso siempre mismo diciendo que la salvación no es por lo que usted haga, no es por obra, para que nadie se gloríe. Nosotros no elegimos al Señor, el Señor nos eligió a nosotros. Y dice el 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron del maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que del que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Estamos a tiempo todavía. Todavía estamos a tiempo de adherirnos a Cristo, de comer de su cuerpo. Pero tenemos que dejar todas estas cosas que nosotros creemos que son y que no son. Pero tanto a los que no son cristianos como a aquellos que somos, que desobedecemos su palabra. Este es el punto. Que la Biblia nada más no es para que usted venga como no cristiano. También muchos cristianos que estamos haciendo la cosa diferente a lo que el Señor quiere. Y la condenación de los impíos proviene de la propia dureza de su corazón. Y dice 40, para que no vean. El endurecimiento espiritual, ¿qué es? Es la persona que deliberadamente no creen. Aquellos que deliberadamente no creen. Usted puede no creer hoy y mañana entender y pedir perdón al Señor y tratar, pero siempre viviendo negando al Señor con nuestros actos, con nuestras acciones, con tantas cosas.
¿Y qué dice de esto Romanos 1:24? ¿Qué nos dice Romanos 1:24? Dice, por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios los entregó a hacer cosas que no convienen. Querido hermano y amigo, no solamente los que no aceptan al Señor, también aquellos que no obedecen su palabra. Y si no obedecemos la palabra, también vamos a ser entregados a tantas cosas. Porque el que no obedece la palabra del Señor está en contra. Y el que no está conmigo, contra mí está. Entonces, si usted no obedece la palabra del Señor, está con él. Si yo no obedezco la palabra del Señor, estoy con el Señor. Entonces, las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Y mi incredulidad va a hacer también que me juzguen, que la palabra me juzgue por mi incredulidad. Y si yo no obedezco, con él no estoy. Por lo menos así lo entiendo. Cuando las personas repetidamente rechazan aceptar la oferta de la gracia de Dios, recibirán la consecuencia natural debido a su rechazo. Si usted no obedece la palabra del Señor, si yo no la obedezco, y me lo dicen y me explican y yo no quiero aceptar la gracia de Dios, recibiremos la consecuencia. Debido a que al rechazo, vamos a Mateo 13:12 para que usted vea. Mateo 13:12, ¿qué nos dice? Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Por eso les habló por parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Tenemos que obedecer la palabra del Señor. Y cuando alguien quiera venir a explicarnos claramente con la Biblia, en vez de pelear, vamos a ser humildes y vamos a escucharlo todo. A ver. Y dice el verso 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Isaías contempló la maravillosa majestad de Dios. Usted puede verlo en Isaías 6. Juan concluye que esta gloria es la misma que la de Jesús, el Hijo de Dios. Esto no debilita la distinción entre el Padre y el Hijo, sino que llama la atención a esa unidad en Juan 10:30. Mi Padre y yo uno somos. Esta distinción entre el Padre y el Hijo, sino que llama atención a esa unidad. Juan 10:30. Queremos saludar a Joana Roque, que está con nosotros. Gracias, Joana, por estar ahí. Dice el verso 42, querido hermano y amigo. Con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Van a haber situaciones que se nos van a presentar que usted o niega a Cristo, o niega al Señor, o realmente dice que es cristiano. Y no vamos a
a tratar de imitar a esta gente. Y aquí vemos que como muchos de los gobernantes aún creyeron, posiblemente entre ellos estaban José de Arimatea y Nicodemo. ¿Usted se acuerda de José de Arimatea, verdad? Aquel que pidió para sepultar al Señor. Y Nicodemo, que fue de noche en Juan 3, a donde el Señor. Yo me gusta siempre mucho hablar de Nicodemo, porque para mí Nicodemo, él fue de noche. ¿Para qué? Para que no lo vieran. Porque Nicodemo puede ir de día. Entonces, aún ellos creyeron. Y posiblemente estaban Nicodemo y José de Arimatea. Y usted diría, ¿y por qué yo digo eso? Vámonos a Juan 19. Vámonos a Juan 19 para que usted vea por qué Nicodemo y José de Arimatea posiblemente estuvieran ahí entre los que creyeron. 19, 38 y 39. Mire cómo dice. Después de todo eso, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aquí está. ¿Sabe? Discípulo de Jesús. Entonces ya vemos que si era discípulo, estaba siendo enseñado. Pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. O sea, este hombre era discípulo, pero con miedo. Es lo que dice aquí. Pero Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Pero aquí viene el 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras. Entonces, posiblemente estaban entre ellos José de Arimatea y Nicodemo porque ellos creyeron. Y dice el 44 del 12 de Juan, ya estamos terminando. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Mire, la valiente expresión de Jesús en los versos 44 al 50 hace contraste con el silencio de los gobernantes que creían del verso 42. Porque Jesús dijo, el que cree en mí, ahí tenían que hablar, ellos callaron. El silencio es más elocuente que la palabra. Al establecer la igualdad de creer en él y en Dios, Jesús manifiesta su deidad. Su deidad. Porque él dice, el que cree en mí, yo lo voy a volver a leer, dice, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Que Jesús es Dios. Y hay quienes no entienden esta palabra, pero dice el tema día de hoy, el que rechaza mi palabra, dice, no permanecerá en tiniebla el 45. Los que no creen en Jesús moran en tiniebla espiritual, que solo Él puede disipar. Ahora, ¿cómo no creemos en Jesús? Porque vuelvo y repito, cuando leemos la Biblia, leemos la palabra, creemos que aquellos que no han aceptado al Señor, no solamente no creen en Jesús, pues yo les tengo una noticia, aquellos que lo piensan así, también usted, hermanito, que dice que es cristiano, y yo mismo también, el que no obedece su palabra, tampoco cree en Jesús. Esto no es cuestión de que usted escriba en el Facebook Dios y Cristo y Dios es mi Padre y esto, no es que obedezca la palabra. Pero esta palabra es tanto para usted como es para mí. Porque es muy bonito yo venía a hablar de Dios aquí, lindo, y cuando salgo de aquí a hacer las cosas que a Dios no le gustan. Entonces, el que no obedece la palabra del Señor, el que no obedece a Jesús, tampoco es digno de él. Tampoco es digno. Los que no creen en Jesús moran en tinieblas espirituales, que solo Él puede disipar. Ahora, en el 47 dice, el que no escucha mis palabras. ¿Qué usted piensa que Él está diciendo aquí? Cuando dice en el 17, en el 47, el que no oye mis palabras y no la guarda.
¿Qué usted piensa que Jesús está diciendo aquí? El que no escucha mis enseñanzas, el que no lleva mis enseñanzas. Y dice, yo no vine a juzgar, que realmente no era el propósito fundamental de Jesús. Los que se condenan por sí solos, por sí mismos. ¿Por qué se condenan? Porque la palabra está ahí, pero al no obedecerla, no, ¿verdad? No tienen su salvación. Entonces Jesús en verdad no vino a juzgar, porque es que las palabras están ahí. Lo que hay es que obedecerla. Se condenan por sí solos, es decir, por sus pecados de los que no se arrepienten. Y dice Juan 3, 18, 19. Dice Juan 3, 18, 19. ¿Qué dice? Dice claramente, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Si nos vamos para el tiempo de los judíos, Jesús estuvo con ellos, no creyeron, lo mataron. Perfecto, eso es los judíos. Pero ahora espere lo suyo y lo mío. Ahora, su palabra que está ahí, que nos dice lo que tenemos que hacer, creer, confesar, arrepentirnos, bautizarnos para el perdón de pecado, y tampoco hacemos nada de eso. Entonces, ¿qué pasa? Que el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Que usted y yo creamos, no es que pongamos cosas bonitas de Jesús. Y esta día te va a esperar en felicidad si tú le das un like a que Jesús es bueno. Y Jesús es mi Padre. Y Jesús es esto. Y la obediencia. Ay, qué lindo es así. Pero yo podría engañarlo a usted. Pero Dios sabe que no, que a él no lo vamos a engañar. Esto tiene un precio. La salvación tiene un precio. Hay que dejar lo que a uno le gusta para hacer lo que le gusta a Dios. Hoy es el día. Prométale a Dios que usted va a dejar todas esas cosas que a Dios no le agradan. Porque esto tiene un precio, esto no es así. Y aquí voy a decir algo que yo siempre he dicho. Eso es mío, no lo dice la Biblia. Si usted dice que tiene a Dios y ni lo ha confesado, ni se ha bautizado, ni nada por el estilo. Si usted dice que tiene a Dios y que Dios es su papi lindo y que Dios no hay problema y que con eso está bien, ¿qué hago yo en el evangelio entonces? ¿Qué hace Víctor García en el evangelio? ¿Qué hace el hermano Mañón en el evangelio? Por decir, no, esto tiene un precio. Ay, qué bueno, yo soy cristiano, pero no ni me congrego, ni me bauticé, ni nada. Y el Señor sabe mi corazón, Él sabe su corazón. Pero usted tiene que confesarlo y obedecerle. El que en Él cree no es condenado, pero el que cree en Él obedece. Pero el que no cree ya ha sido condenado. El que no cree no obedece, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Para creer en el unigénito hay que obedecer su palabra. Hay que obedecer su palabra. Y la misma palabra de Jesús son los que lo van a juzgar a usted. No yo. Yo no puedo juzgarlo. Yo estoy leyendo la palabra. Yo no puedo juzgarlo. Porque apenas el justo se salvará. Yo no sé si me voy a salvar. Porque yo a todos los días tengo que pedir perdón. Y él dice que no vine a juzgar. En el mismo 47. Y no era el propósito de él. Dice Mateo 12:37. Mateo 12:37. Mire lo que encontramos. Dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Y qué tiene que ver ahora aquí? Por tus palabras serás justificado. Cuando yo confieso a Jesús como mi Salvador, ya yo estoy diciendo que Él me salvó y que a Él voy a obedecer y que a Él voy a seguir. Pero por tus palabras también será condenado.
Si yo no lo confieso y sigo haciendo la cosa diferente a lo que Dios realmente quiere, y póngase que lo he confesado, pero tengo mi librito, por tu palabra será condenado. Y esto no anula la verdad de que en la última instancia Jesús es el juez de todo. Porque en verdad dice que Jesús es el juez de todo. Usted puede ver a Juan 5:22, que claramente lo dice. Juan 5:22 dice claramente, porque el Padre a nadie juzga, oiga bien, sino que todo el juicio dio a su Hijo. Entonces Dios le da el juicio al Hijo. Toma, resuelve tú, vamos a decir. Toma, resuelve tú. Y Dios y Cristo nos dice que por sus palabras, dice que la palabra de Jesús juzgará a los hombres. ¿Y dónde está la palabra de Jesús? Porque entonces Dios le dio el mandato a él. Toma, resuelve tú. Dicho así, para que no entendemos. Entonces ahí está la palabra. Ahora la palabra de Jesús yo la tengo en la mano, que es la Biblia. Entonces en la Biblia está lo que debemos de hacer. Cristianos y lo que no son. Lo que no son para venir y lo que son para obedecerla. Y dice el 27 del 5 de Mateo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Dice el 27, pero todavía hay más. Dice el 30 de 5 de Mateo, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así, oigo así, juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ni siquiera Jesús hace la voluntad de él, sino la del Padre. Y usted puede seguir leyendo en Juan 8, 16, 28 y en Juan 9, 39. Y dice el 48, el que me rechaza no recibe mi palabra. El contexto implica tanto la hostilidad como la apatía que algunos dieron a las enseñanzas del Señor. Cuando usted rechaza la palabra del Señor, oiga, eso es fuerte. Cuando usted se le dice, quiero juntarme contigo para que hablemos de la palabra y usted la rechaza, pero usted escribe en el Facebook que usted es hijo de Dios, hija del rey y hijo del rey y esto, el que rechaza la enseñanza del Señor tiene problemas. Ahora, la jugará, la palabra la jugará. Las enseñanzas de Jesús son la base sobre la cual toda persona será juzgada. La misma enseñanza de Jesús, esas son la base. Ah, porque yo no hice aquello. Vamos a buscar el libro, vamos a ver. No, porque yo pensé que yo podía hacer esto, pero yo te dije que haga aquello. Vamos a buscar el libro. Ah, pero Señor, yo te estaba como quiera adorando y yo buscaba un piano y una guitarra. Vamos a ver lo que yo dije. Es así. Y es sencillo. Pero no queremos obedecer la palabra del Señor. Y dice Jesús que no ha hablado por su propia cuenta. Esto hace recordar a los líderes judíos y a los que rechazan a Jesús, que están desobedeciendo al Padre en quien dicen creer. Porque si obedecemos a Jesús, vamos a hacer lo que Jesús pide. Y hemos hablado ya de cómo es para qué sirve el Viejo Testamento, para qué sirve el Nuevo. En todo lo que Jesús hace, esta perfecta unidad con el Padre, pero también se somete a la soberanía y voluntad de Dios. El Padre y Él son uno, pero Jesús se somete como quiera a la soberanía del Padre. Yo soy cristiano, pero yo me voy a someter ahora a lo que diga la palabra, no a lo que yo crea. Dios no me manda a mí a juzgarlo a usted. Que ven para el cristianismo, que si no te va a llevar quien te trajo. Jesús no dice eso. A mí no me dice eso. A mí me dice que le predique, que Él salva, que Él viene, que Él es el camino, la verdad y la vida.
que Él nos da vida eterna. Eso es lo que manda Jesús a decir. Yo no estoy llamado a decirle a usted que deje aquello, que si no lo deja, no, eso no es. Usted lo va a dejar, ¿sabe cuándo? Cuando usted lo considere. Usted y Dios tienen, ¿verdad?, su cosa, y usted va a dejarlo. Pero a mí no me mandaron a decirle a ustedes a quitarle la vida antes de tiempo. Al contrario, me hablen que le hable de vida eterna, no que le quite. Usted va a dejar lo que usted tenga cuando usted lo considere, pero venga Cristo. Vengan a mí cargado y cansado y yo lo haré descansar. No, es que yo estoy en la droga, venga. Es que yo soy borrachón, venga, sí, yo soy ladrón, venga. No importa, venga. Eso es lo que me mandan a mí a decirle. No que deje el robo y después venga. No. Venga como usted esté. Es lo que dice la palabra. A mí cargado y cansado. Dice el 50, que es el último versículo. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así por lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Su mandamiento es vida eterna. ¿Dónde están sus mandamientos? La palabra. ¿Qué debo de hacer? Obedecerla. Si la obedezco, ¿qué consigo? Vida eterna. Es decir, que obedeciendo a Dios es la manera de adquirir la vida eterna. Obedeciendo a Dios es la manera de adquirir. Usted no lo va a adquirir, yo no lo voy a adquirir. No, yo no tengo que ir a la iglesia, yo no tengo que hacer aquello, yo simplemente tengo mi corazón bien y hago el bien, pero hay unos mandamientos que hay que hacer. No dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, para estimularse en el amor y la cosa, dejar tantas cosas del mundo que no son buenas, que son buenas para la carne, pero no son buenas para el espíritu. ¿O usted cree que yo no tengo una lucha personal? Estoy hablando. ¿Usted cree que yo no tengo una lucha conmigo mismo, entre lo que quiero hacer y lo que no quiero? Porque si por mí fuera, pero ¿qué pasa? Yo le he creído a Cristo. Usted le cree al Señor, pero usted no quiere dejar cosas que usted sabe que no le convienen. Usted lo sabe, pero no puede. ¿Sabe por qué no puede? Porque no le ha entregado su vida al Señor. Si se la entrega, Él lo va a ayudar. Pero hay que dejar cosas que a uno le gustan para hacer las que le gustan al Señor, las que le gustan a Cristo. Tenemos que obedecer la palabra. Y es la manera de adquirir vida eterna. Si usted se va a Deuteronomio 30, 15 al 20, Jesús como el Hijo del Padre y su representante tiene la autoridad de comunicar la voluntad del Padre y lo hace en forma infalible. El representante es Cristo. A Él debemos de creer, a Él debemos de oír. A Él, a Cristo debemos de oír. Y Cristo nos habla en el Nuevo Testamento, claramente, Nuevo Testamento, cómo debemos nosotros de hacer las cosas. Además de las dichas en el juicio de Jesús, estas fueron las últimas palabras que el maestro dirigió a una audiencia más amplia que la constituida por el círculo de sus discípulos. Hay en estas palabras un sentido de llamada final, una última apelación como realmente son. Fíjese que Jesús dijo, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. ¿Usted cree en Cristo? Créale a Cristo. ¿Usted quiere estar en la luz? Cristo es la luz. Pero no haga la cosa, no ponga un switch aparte para usted darse luz por otro lado. El switch central es el de Cristo. A Él es que hay que pegarse para tener luz. Pero una luz que alumbre a todo el mundo, no una luz que usted quiera poner. Porque soy cristiano, pero me quiero agarrar de esta luz. Y no es de esa luz que tiene que agarrarse. La luz verdadera es Cristo. Esa es la luz verdadera. A Él que tenemos que oír. Así dice en la transfiguración. Este mismo amado, a Él oí. ¿A quién vamos a oír? Porque aparece, y me voy a entrar aquí, me voy a salir de una vez. Aparece Moisés, Elías y Cristo y Jesús. Y cuando los discípulos dicen, Juan, hacemos una ramada para ustedes. Y sale esta voz y dice, este mismo amado en quien tengo complacencia, a Él oí, a Cristo. ¿Y qué pasa con Elías y con Moisés? Que desaparecen y queda Cristo. ¿Y por qué pasa esto, querido hermano y amigo? Moisés representa la ley
Elías los profetas. Ya no escuchen profetas, ya no escuchen la ley. A este oí, a él, a mi hijo, a Cristo. Y Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tenemos que oír a Cristo y Cristo nos habla en el Nuevo Testamento. Consúltelo con el Señor. Y usted se dará cuenta. Yo la luz he venido al mundo, dice Cristo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. Del 36 al 46, aquí del 12. El sendero para salir de nuestra noche espiritual es caminar en la luz con Cristo. Es caminar en la luz con Cristo. Quien tiene el foco que nos va a sacar de aquí es Cristo. Quien tiene la llave, quien tiene la luz, él es Cristo. Ponga sus ojos en Cristo. Pongamos los ojos en el Señor. Cuando andemos en la luz, no tropezaremos en la oscuridad. Si realmente queremos, ¿verdad?, llegar a un puerto seguro, vamos a agarrarnos de Cristo y vamos a obedecerlo a Él. Porque cuando andemos en la luz, no tropezaremos en la oscuridad. Que la paz de Dios esté con todos nosotros. Gracias por su sintonía. Esta es sigamosconjesús.com, camino al paraíso. El tema del día de hoy, las palabras de Jesús jugarán a los hombres y la incredulidad de los judíos. Nos basamos en Juan 12, 37, 50. Espero que estas palabras pues, nos ayuden a entenderla y no solo a entenderla, sino a ponerla por obra. No es que usted escuche esto aquí, no. Es que haga cambio en su vida. Si usted cree que por donde anda, no anda en luz. Ya usted está en el camino. Lo que falta ahora es tener la disponibilidad, como lo hizo, creo que el hermano Apolo, que Priscila y Aquila lo llamaron aparte y le explicaron claramente cómo era que tenía que andar. Y estas son las palabras del Señor. Que la paz de Dios esté con nosotros. Gracias por su sintonía. Queremos saludar a Naibet Alcántara, Jonas Roque. Gracias por compartirla en Union City, New Jersey. Nuestro hermano Arcadio Mañón, feliz día. Nos dice que pide oración por él, que está en el hospital. Víctor, llámese a Félix, que está enfermo, me parece. Alex Canario. También Manuel Moringa Hernández, Joel López, Tomico Guzmán, Odalis Pérez, allá en Manhattan, Onassis Cabral decía, Justino Aranque y nuestro hermano Víctor García. Gracias por su sintonía. Vamos a continuar con el desarrollo del programa. Esta es su emisora, sigamosconjesús.com, camino a el paraíso. Dios le bendiga a todos. Gracias, Señor. Usted sintoniza Sigamos con Jesús, camino al paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía.